parte del reciclaje de la granza de caucho se dedica a campos de césped artificial, a parques infantiles, a mezclas asfálticas, y por lo tanto en los últimos 4 años la inversión pública ha sido muy reducida, y por lo tanto pues, el consumo de esos materiales en España se ha reducido mucho. En cambio, la red de residuos, los granuladores que trabajan dentro de la red de residuos han tenido que buscarse la vida en el extranjero, y se ha producido un importante aumento de las exportaciones de estos materiales, por el consiguiente deterioro en algunos casos de los márgenes de los granuladores. Equilibrar cómo afrontar esa crisis económica con un futuro más verde, más respetuoso con el medio ambiente, será tarea de todos nosotros. Desde luego no imagino pasos atrás en esto, que no creo que la sociedad tolere que vayamos marcha atrás en la gestión de los residuos, marcha atrás en ser más impactantes en el territorio. Creo que el medio ambiente y la protección del medio ambiente ya es un valor culturalmente aceptado por la sociedad española, y que no admitiría pasos atrás. En concreto, esta economía más verde en el ámbito de la gestión de los residuos pasa por trabajar en la prevención de los mismos y por fomentar luego la gestión responsable. Signos, además, ha contribuido, entre otras actividades, a la valorización de los neumáticos, al I+D+I, con la actividad con el reciclado y la reutilización de estos residuos. Y además Signus ha contribuido a que las empresas que están adheridas a él participen en la prevención de los residuos, o la prevención de la generación de los residuos, y así el plan empresarial para la prevención de neumáticos fuera de uso 2010-2013, al que las empresas adheridas a Signus han elaborado y presentado a la Administración, ha sido un plan básico, y es un plan básico en la evolución, en el tratamiento de estos residuos. En fin, para la Administración, como decía, es especialmente importante la colaboración con los sistemas integrales de gestión. Ahora mismo nos encontramos en un momento crucial en materia de residuos. Tenemos una nueva ley de residuos y suelos contaminados recientemente aprobada, que exige un desarrollo, y para ese desarrollo es especialmente interesante contar con quien tiene la experiencia y tiene la actividad. Así que espero que Signus colabore muy activamente con nosotros en este proceso de puesta en marcha de los nuevos sistemas al amparo de la ley de residuos y suelos contaminados. De esta crisis se sale, así que váyanse con ese mensaje. Entre todos salimos. Muchas gracias.